¿De verdad caerá Pokrovsk? Amenaza de cerco a los paracaidistas y marines ucranianos. Los rusos han lanzado todas sus fuerzas para capturar una de las principales líneas defensivas del Donbass ucraniano. Un análisis imparcial. Los rusos están en shock. Uno de los más grandes de toda la madre Rusia. La refinería de Saratov está en llamas. Pérdidas de 5 millones de toneladas de combustible al año que el ejército ocupante ya no recibirá. Incendio en la base petrolera de los ocupantes en Donetsk. El ejército ruso está perdiendo recursos. Wagner prepara una invasión a Estonia. Nuevas provocaciones bajo la bandera del ejército de mercenarios. ¿Cómo responderá la OTAN? Nuevos monstruos de asalto de los ocupantes, tanques T-80. Protección antidrones masiva con cables. Desminadores hechos a partir de sistemas de guerra electrónica. El know-how de los oficiales de Putin. De todo esto hablaremos ahora mismo. Amigos, Román Svetán, experto militar, aparece en el aire del proyecto Razborka. Román Grigorievich, nos alegra verlo. Saludos, les deseo salud a todos. El sentimiento es mutuo. Entonces, nuestro Estado Mayor confirmó los ataques en primer lugar en la ocupada Shakhtarsk, en la región de Donetsk. Hubo ataques contra una base petrolera. Un impacto excelente, hasta donde entiendo. Además, la refinería de petróleo de Saratov también resultó dañada y tengo entendido que ha detenido completamente su funcionamiento. En 2023 procesó casi 5 millones de toneladas al año. Procesaba combustible y, por supuesto, trabajaba también para el ejército de los ocupantes. Además de esto, leo otra noticia sobre impactos en Tuapse, en la terminal petrolera, y también resultaron dañados un petrolero y la infraestructura del propio puerto. En total hubo 5 impactos de drones. Le recuerdo a nuestra audiencia que en Tuapse se encuentran terminales petroleras, una refinería de petróleo que pertenece a la empresa Rosneft, la cual actualmente está bajo sanciones. Román Grigorievich, ¿qué opina sobre el último impacto en este frente petrolero? ¿Está satisfecho? Sin duda, durante varios meses, al menos más de medio año, hemos estado diciendo constantemente que no se debía haber detenido en el mes de marzo los ataques a la industria petrolera rusa, los ataques al sector petrolero y gasífero de Rusia. Y además son ataques serios, no sistemáticos como los que están ocurriendo ahora, literalmente cada 2 días. Escuchamos sobre estos golpes a la industria petrolera rusa. Al final, esto llevará al colapso de la economía rusa. En este momento, la economía rusa está principalmente ligada al sector del petróleo y el gas, la petroquímica y todo lo relacionado con la industria petrolera. Al menos 2/3 de los ingresos externos. La divisa que entra en la economía rusa proviene precisamente del sector del petróleo y el gas, ya sea de manera directa o indirecta a través de diferentes mecanismos de segunda y tercera transformación. Lo vemos perfectamente. Y los ataques se dirigen tanto a las refinerías de petróleo como al bombeo y la transferencia de petróleo, como ocurre en Tuapse. Y por supuesto también a la petroquímica. Ya han sido dañadas varias plantas petroquímicas y de procesamiento de gas, es decir, todo el espectro. Las tareas que se pueden realizar ya hemos empezado a cumplirlas. Los ataques fueron dirigidos a la planta de Saratov, que está entre las 10 principales plantas importantes. Además, por un lado, es antigua, sí, está en la orilla derecha del Volga, en Saratov. Pero en la orilla izquierda de esa planta se encuentra Engels, que es el aeródromo de Engels. Naturalmente allí hay un almacén, en resumen, de materiales lubricantes que abastecen al aeródromo de Engels. Para nosotros es muy importante destruir esta conexión, es decir, la refinería de petróleo de Saratov y la orilla izquierda del Volga, este aeródromo de Engels. La destrucción ya ha ocurrido, o mejor dicho, los ataques ya se han realizado varias veces, en repetidas ocasiones, pero es necesario atacar al menos una vez por trimestre, ya que los chinos les restauran parte del ciclo tecnológico. Es decir, hay que interrumpirlos, pero por supuesto cumplieron la misión de combate, bien hecho. El servicio de seguridad nos ha complacido. Ahora, en el transcurso de las últimas 24 horas, al menos ya hay información de que el servicio de seguridad ha actuado en el terminal petrolero de Tuapse. Allí, en efecto, tiene razón, no es la refinería de petróleo de Tuapse, que tiene su propio muelle donde cargan combustible y productos refinados del petróleo. Por cierto, varios petroleros estaban cargando bajo banderas de diferentes países, pero todos ellos pertenecen a la flota gris, que realiza el transbordo tanto de productos ligeros como de petróleo, entre otros. Es decir, naturalmente llevar a cabo este tipo de tareas nos genera un beneficio considerable
ya que implica la destrucción directa del flujo de petrodólares. En otras palabras, divisas extranjeras ingresan directamente a la economía rusa ya desde el exterior después de la carga. Una operación bien planificada, después de todo, no son solo unos pocos cientos de kilómetros hasta Tuapse. Y el siguiente paso es o bien acabar con él o ir un poco más allá hacia la zona de Novorossiysk. En Novorossiysk hay una terminal igual, solo que aún más grande. Allí pasa el oleoducto del consorcio transcaspiano por donde se transporta parte del petróleo kazajo y parte del petróleo ruso. Es decir, para nosotros también es importante llegar hasta allí y por supuesto no hay que olvidar los dos terminales en la zona de San Petersburgo, sobre Usteluga y sobre Primorsk. Allí también ya han ido drones del servicio de seguridad. Creo que el SBU se ha propuesto detener específicamente el transbordo de petróleo ruso, lo que naturalmente nos da esperanza de poder provocar el colapso de la economía rusa. A través del colapso de la economía rusa, la destrucción del imperio ruso, porque sin economía, la federación, por supuesto, en la forma en que existe ahora, no puede sobrevivir, igual que en su momento la Unión Soviética. Estos son ataques a la retaguardia lejana, pero también se están produciendo ataques a la retaguardia cercana. Lo que usted menciona es cierto, en Shakhtersk hubo varios ataques en la zona, en su momento en Donetsk, Makeivka, allí hay una base petrolera bastante importante, cerca del Instituto de Ingeniería y Construcción de Makeivka, y prácticamente todo el tráfico va hasta Shakhtersk. Es decir, tanto Shartsisk como Sugres-Shakhtersk, por supuesto, allí hay muchas bases petroleras que los rusos están utilizando ahora para el trasvase y almacenamiento de combustible. Productos petrolíferos que influyen directamente en la línea del frente, porque el equipo que ahora está en la línea de contacto de combate se abastece de diésel y gasolina de estas bases petroleras. Y en cuanto tenemos esa oportunidad, por supuesto, esas bases petroleras son destruidas. Contamos con una red bastante seria de confidentes de nuestros servicios especiales en el territorio ocupado. Los partisanos están luchando allí desde 2014. Y para hacer reconocimiento y para corregir el fuego, allí están. Román Grigorievich, añado que también hay imágenes muy bonitas. Ahora los espectadores verán cómo arde un remolcador en el puerto de Cáucaso. También, entre otros, según entiendo, participa en el transporte o remolque de petroleros. Así que todo funciona, eso es bueno. Quiero hablar con usted sobre esta historia y después pasaremos al frente. El río Narva, que separa Estonia y Rusia, allí se avistó una lancha junto al servicio de fronteras del FSB con la bandera de la PMC Wagner. ¿Cree usted que los rusos seguirán ahora, quizás en una región que realmente limita directamente con Rusia y la OTAN, continuando con sus provocaciones? Y son posibles provocaciones en el río. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, por supuesto que es posible. ¿Qué es la PMC Wagner? Es una compañía militar privada. La afiliación al ejército ruso es algo, digamos, mediocre. Al menos todos lo entienden perfectamente. Y los rusos ya han aprendido a usar a los hombrecillos verdes. Lo recordamos bien por Crimea y por el Donbass. Todo lo experimentamos en nuestra propia escuela en su momento. Hombrecillos verdes sin banderas, que en su mayoría eran de la inteligencia militar. Rusos de la Dirección Principal de Inteligencia, luego se sumaron los del FSB. Ahora las compañías militares privadas se utilizan de esta manera. No solo Wagner. Aquí puede ser simplemente... Es una forma de presión informativa. Bueno, al final de cuentas, una bandera no significa pertenencia. Pueden izar una bandera o incluso la bandera de los piratas. ¿Por qué no? Es más o menos así. Pero esto es presión sobre las estructuras europeas, sobre las estructuras de la OTAN, Estonia. Resulta que está bajo amenaza, ya que tiene una frontera bastante grande con Rusia. Bielorrusia está lejos, pero con Rusia. Y allí también, es decir, la frontera rusa, especialmente desde el lado de Narva, es muy peligrosa para Estonia, pero los estonios lo están haciendo bien. Últimamente han empezado a trabajar, a destruir drones rusos. Tan pronto como nos escucharon, a nosotros los polacos vieron cómo los polacos neutralizaban los drones. Europa todavía se lo está pensando, al menos la Europa central, pero también hay que neutralizarlos porque los drones rusos entran, entre otras cosas, con fines de reconocimiento para determinar, es decir, para trazar, por así decirlo, una imagen digital de los objetivos a los que se dirigen. Así que los estonios empezaron a derribarlos de inmediato, muy correcto, muy inteligente. Lo más probable es que ahora les espere el mismo destino. Cualquier objeto militar ruso de cualquier nivel que entre en la zona económica de Estonia, en el espacio aéreo de Estonia y, por supuesto, Dios no lo quiera, en territorio estonio. En este sentido, creo que los estonios ya no van a esperar
ninguna orden, actuarán directamente y responderán. Por eso, de momento, estas lanchas están merodeando a esa distancia. Por un lado, temen entrar en un contacto de fuego así, pero por otro lado, intentan ejercer presión de todos modos, porque en el espacio informativo este tipo de provocaciones sin duda se suceden una tras otra. Y esto tal vez también sea una tarea del CIPSO, el Centro Ruso de Operaciones Especiales de Información y Psicología, para crear estas olas de presión informativa sobre Europa a la hora de tomar algún tipo de decisión. Román Grigorievich, aquí de nuevo, brevemente sobre el frente. Estoy viendo unas fotos aquí, no sé si usted las ha visto o no. Nuevos monstruos de asalto de los ocupantes, tanques T-80, con una masiva protección antidrones de cables, rodillos antiminas y un sistema de guerra electrónica. La verdad se parece a un puercoespín enorme que... Y se mueve, bueno, en general ni siquiera se ve el tanque. Nuestra audiencia ahora está viendo esta foto en las pantallas. ¿Cómo lo ve usted, Román Grigorievich? ¿Estos intentos de los rusos de mejorar la protección de sus blindados pueden realmente complicarnos las cosas? Bueno, esto es lo que llaman un nido. Es decir, ahora intentan sobre la base del tanque crear, o mejor dicho, reunir todos los mecanismos de protección de diferentes niveles. Hasta cierto punto sí cumplen su función. Es decir, al menos pueden protegerse de los drones, pero de un impacto serio, por ejemplo, de un misil antitanque, no los protegerán. Ellos lo entienden perfectamente. Creo que lo más probable en este momento están intentando protegerse de un impacto directo precisamente de nuestros drones de distintos tipos. Nosotros tenemos suficientes drones. El intento fue porque ya habían destruido tanques así, es decir, los incendiaron. Y en principio está vara, pero ¿cómo llegar hasta él? Tenemos una escuela muy buena, una escuela realmente excelente, pilotos de drones excelentes en diferentes bases, en la base de las fuerzas de sistemas no tripulados, el servicio de seguridad, la dirección principal de inteligencia de las fuerzas de operaciones especiales. Tenemos todas estas bases. Allí hay instructores inteligentes que pueden enseñar incluso a esos puercoespines tan salvajes a esconderse al menos. Por cierto, ahora mismo Magyar Brody, comandante de la Fuerza de Sistemas No Tripulados, anunció una convocatoria para cubrir 15,000 puestos de piloto de drones. Por eso, si alguien tiene interés, al menos contacten con la Fuerza de Sistemas No Tripulados. Esas 15,000 vacantes se llenarán rápido. Además, ahora es la mejor opción, incluso para nuestros agentes de seguridad, es decir, para nuestros cuerpos de seguridad que quieren contribuir, al menos, a la defensa de nuestro país de esta manera. Encontrarse a sí mismos en la línea de contacto de combate, en el frente, poniéndose en vuelo. Como piloto, puedo decirlo, en su momento enseñé a cadetes, fui piloto, instructor, así que también tengo una idea aproximada de este tipo de actividades. Es un tema muy bueno y prometedor incluso para la futura labor en las fuerzas del orden. Por eso se podría invitar, es decir, habrá que de alguna manera transmitir esto, invitar a los agentes de seguridad a realizar este tipo de tareas. Por eso tenemos mecanismos para destruir estos nidos. Eso como mínimo. Y hay que entender que en realidad los rusos ahora no tienen tantas direcciones peligrosas para tanques donde puedan usar tanques en cantidad suficiente. Bueno, ellos lo entienden perfectamente. Y por eso creo que en el flujo informativo este es uno de los mecanismos, intentos al menos de los rusos de proteger sus cajitas. Bueno, un intento fallido de inmediato. Román Grigorievich, los rusos han comenzado a llevar a cabo una movilización, ahora hombres de 18 a 55 años en los territorios temporalmente ocupados. Entre 50 y 100,000 personas pueden ser reclutadas. Esto lo informa el subcomandante del tercer cuerpo de ejército de apellido Kukharchuk. Por favor, evalúe estas dimensiones. ¿Y por qué los rusos están recurriendo ahora a la movilización, según entiendo? Esta es otra ola en los territorios temporalmente ocupados. ¿A qué se debe esto? Y también, ¿qué tan serio es este recurso en cuanto a cantidad, así en una cantidad de 50 a 100,000? En realidad es correcto decir que no es la primera vez, estas olas ya vienen desde 2014. Allí la incorporación forzada al servicio es muy estricta, por cierto, muy estricta. Principalmente utilizan a la población local para este tipo de movilización forzada, principalmente con el objetivo de usarlos como carne de cañón. Es decir, es material desechable que no sobrevive más de unos pocos días en la línea de contacto de combate. Entendiendo perfectamente que se trata de un recurso desechable, naturalmente
Nuestros ucranianos que permanecieron en el territorio ocupado evitan este tipo de movilización de diferentes maneras, incluso llegando a permanecer en lugares a los que simplemente no pueden llegar. A esos lugares no llegan estos comisarios militares rusos, y eso también sucede. Naturalmente, si tienen la oportunidad, cruzan a nuestro lado. En este caso es una cuestión sin retorno, naturalmente, sin intercambio. Es decir, cruzan concretamente porque así se dio la vida, ya que en los últimos más de 10 años la zona de Donetsk quedó bajo ocupación y nosotros no pudimos hacer nada para desocupar ese territorio, ni siquiera lo intentamos. Por eso, en estos más de 10 años, ahí ha surgido una nueva generación. Esos chicos que tenían 8 años en 2014, ahora ya pueden formar parte de las filas y con cerebros lavados por los rusos, los van a utilizar para ese tipo de tareas. Por supuesto, no lograrán nada realmente con ese contingente, pero los usarán como carne de cañón. Por cierto, uno de los ejércitos que ahora está en la zona de Pokrovsk fue reclutado precisamente de esa manera, en la dirección de Donetsk, en la de Crimea, en la de Lugansk, entre otras, y ahora los lanzan prácticamente a la muerte en la zona de Pokrovsk y Mirnograd. Desde la misma Dobropilia y también desde Rodinske, esta es la dirección de la que hablo, por eso en este papel, claro, para nosotros es una dificultad, porque tenemos que luchar contra nuestros propios ucranianos que de esta manera en estos más de 10 años se han triplicado. Repito una vez más, en 2014 él tenía 8 años. Es terrible, sí, porque luego los rusos dirán, miren, en realidad tienen una guerra civil, simplemente están usando a la propia población ucraniana. Pero hablemos también de otra cosa. Usted mencionó Pokrovsk, es imposible pasar por alto este tema. El Instituto para el Estudio de la Guerra informa que ahora la táctica allí está llevando a los rusos a enormes pérdidas de personal. Lamentablemente, como usted dijo, son ciudadanos de Ucrania que simplemente quedaron bajo ocupación en su mayoría. Y ahora, entre otros, informa el fundador de la Fundación Benéfica, o mejor dicho, de la UMDNG, que de hecho Pokrovsk se encuentra en una situación sumamente grave en términos de peligro. Y ahí están los paracaidistas y marines motivados que se encuentran en ese lugar. De hecho, podrían encontrarse rodeados. Repito, no quiero especular sobre este tema, pero da tu opinión. Pokrovsk, ¿se convertirá esto en otro Avdivka del que nuestros soldados tendrán que ser rescatados en caso de emergencia? ¿A un costo que incluye la pérdida de vidas durante el desperdicio? Por favor, haga su valoración. Debemos comprender la importancia de Pokrovsk. Pokrovsk y Mirnograd son alturas. Es la tercera, la última, se podría decir, línea de defensa. Se trata de una línea elevada, son 200 metros sobre el nivel del mar. Por eso Pokrovsk es tan importante para su defensa. Y es precisamente esta cadena. Si miran el mapa de alturas, busquen el mapa de alturas y muéstrenlo a la gente para que entiendan el proceso. Esta es la última cadena. Después hacia Pavlogrado la altitud va descendiendo. A grandes rasgos, Pokrovsk está a 200 metros, Pavlogrado a 50. La diferencia de 150 metros de altura es lo que permite el desarrollo de la llamada iniciativa estratégica de avance, más allá hacia Pavlogrado y luego hacia el Dnieper. No ahora, eso es seguro, pero al menos como una perspectiva estratégica, los rusos podrían obtenerla después de la pérdida. Por nuestra parte, Pokrovsk, es decir, esta es la altura, eso es lo primero. Está claro que no se puede perder. Eso era así. La pregunta es, ¿qué llevó a esto? Esto sucedió porque en su momento, aún en verano, hablamos de esto repetidamente y advertimos incluso a nuestro liderazgo político y militar político. No se podía retirar muchas tropas del frente oriental y trasladarlas para luchar contra la anomalía de Kursk magnética que por alguna razón intentaba atacar Kiev. Bueno, eso no fue así. Es decir, también lo discutimos repetidamente, pero estaba claro que el grupo ruso de más de 100.000 soldados se estaba desplegando cerca de Pokrovsk con un solo objetivo, rodear esta aglomeración. Luego, cuando cruzaron la carretera hacia Konstantinovka, Pokrovsk, Konstantinovka, quedó perfectamente claro para qué objetivo se estaba desplegando este grupo. Durante todo ese tiempo, todos corrían salvando Kiev del avance de la anomalía magnética de Kursk. Lo digo aquí a propósito. Lo digo con drogas porque demasiado se ha discutido sobre esta dirección
Resultó que nadie tenía intención de avanzar a ningún lado y las fortificaciones que se cavaron en Kiev durante ese tiempo costaron más de 1 millón de grivnas. Resulta que esas construcciones no le hacen falta a nadie. Así fue. Pero en ese momento el frente se dio en la zona de Pokrovsk-Mirnograd y ahora la situación es muy difícil en esa dirección. El nivel es más o menos el mismo en Avdiivka, solo que en Avdiivka la situación táctica era un poco diferente, pero la situación es igual de difícil, el mismo tipo de bolsa. Y en general, ahora nuestro liderazgo político-militar, basándose en la disponibilidad de reservas, debe tomar una decisión, o bien llevar a cabo una operación militar para desbloquear, especialmente los del norte intentan cortar el Pinza Norte, no los rusos, que también están intentando. Es una situación difícil. Ellos intentan abrirse paso entre Rodinskoye y Mirnagorod, es decir, prácticamente exponen sus flancos a Poduda, y si hay reservas, naturalmente hay que cortar esa pinza, no intentar restaurar el statu quo. Si no hay reservas, hay que retirarse. Chicos, es suficiente, es decir, a veces una retirada controlada nos cuesta muchas más bajas que una operación ofensiva, porque es más fácil llevar a cabo una ofensiva que una retirada, especialmente desde la posición en la que nos encontramos ahora, en la que nuestras tropas se encuentran en la zona de Mirnograd. En un futuro próximo esto quedará claro, literalmente en una decena de días, es decir, en una semana o semana y media, y se sabrá qué decisión ha tomado nuestro Estado Mayor. Lo principal es que tomen una decisión, porque hasta ahora no se ve ninguna. Eso es desde este punto de vista. Es decir, si lo miramos desde arriba, de lado, como los pilotos, ni se ve como una entrega técnica del Donbass. No importa cómo reaccione la gente ante esto. Porque ahora mismo, ¿a qué vamos a llamar? A salvar a nuestros muchachos que, por ejemplo, están en el bolsillo de Mirnograd. Así que esta situación que nosotros mismos vamos a proponer la retirada de nuestras tropas de Pokrovsk, a esta situación nos ha llevado el liderazgo político-militar que ahora nosotros mismos empezamos a proponer la entrega del Donbass. Bueno, técnicamente así es como está resultando. Es decir, nadie difundió públicamente la información de que entregamos en secreto Chasiv-Yar, que entregamos en secreto Toretsk este verano. Nos contaron cuentos en verano y esos cuentos, por supuesto, se desmoronaron sobre el supuesto avance ruso. Solo que cuando se agotaron, tomaron Toretsk, no tomaron Chasiv-Yar y ahora se acercaron a Konstantinovka. Y por supuesto, durante el verano cruzaron la carretera y rodearon Pokrovsk tranquilamente. Una vez más, en la aglomeración no queda nada, no se han agotado allí. Al contrario, ahora es el punto álgido de la campaña militar rusa de 2025, que por cierto se considera la campaña militar de verano. Hasta que lleguen las heladas y comience la campaña de invierno, la situación es sumamente difícil, pero a esto nos han llevado los errores de cálculo de nuestro liderazgo político-militar, errores de cálculo estratégicos. Es decir, hay problemas con la estrategia allí, a menos que, por supuesto, no se trate del artículo 111 del Código Penal por traición a la patria. Pero yo no soy investigador, eso deberían determinarlo los fiscales. La situación ahora es sumamente grave en la zona de Pokrovsk-Mirnograd. En la próxima semana o semana y media veremos este desenlace. Entiendo. Román Grigorievich, Gran Bretaña nos está transfiriendo misiles Storm Shadow, nuevos lotes de misiles adicionales. Cuéntenos, por favor, en qué cantidad los necesitamos, en su opinión, y qué objetivos elegiría usted si le preguntaran, Román Tsvetan, ¿a dónde apuntamos? Disparar todos. Por ejemplo, si en una sola oleada, digamos, bueno, que sean de unas 3 a 4 hasta unas 10 a 12 misiles aproximadamente, o sea, eso es. Allí despegan un par de aviones, una escuadrilla de aviones con 2 misiles cada uno, o tal vez 2 escuadrillas pueden despegar para disparar. Es decir, hay que transferirlos en lotes así. Se transfiere un lote, disparan unas 10 misiles, luego se transfiere el siguiente lote para disparar. Así es más o menos como hay que hacerlo, porque, bueno, los rusos tienen un servicio de inteligencia bastante serio y funciona bien, tienen suficientes informantes. Simplemente nos pasan estos lotes. Los rusos no han reducido su número de Kinzhal. Por eso, en principio, creo que no nos van a transferir grandes lotes simplemente por esta razón. Porque no se puede en este sentido, pero un pequeño lote de una decena de misiles en ciertas tandas, esa posibilidad definitivamente existe. ¿A dónde golpear en este momento? Storm Shadow, entre otros. Lo primero, sin duda, es el sector petrolero. Es decir, el alcance sigue siendo ahora, en este momento, estos misiles permiten eliminar los complejos petroleros rusos, que pueden ser refinerías de petróleo,
Allí, en la zona de Rostov, pueden llegar hasta allá y Storm Shadow, si se acerca y se lanza, pueden ser esos objetivos. Esto se refiere a 5 regiones que limitan con Ucrania. Principalmente son estas 5 regiones: Kursk, Briansk, Belgorod, Voronezh y Rostov. Es ahí donde hay que trabajar con estos misiles. Además, aparte del sector petrolero, por supuesto, los objetivos militares a los que se podría y debería atacar. Los objetivos militares que actualmente abastecen al frente oriental, es decir, esta es la dirección de Belgorod, Voronezh, Rostov. Definitivamente hay que actuar en esas direcciones y ahora también se puede usar Storm Shadow contra el sector energético ruso. Y en cuanto al sector energético, lo óptimo es actuar en dirección a Moscú, es decir, en la dirección de los corredores tecnológicos que abastecen a Moscú desde el sureste. O sea, son 3 regiones, son la región de Belgorod, la de Kursk y la de Briansk. En estas 3 regiones hay que actuar contra los objetivos energéticos. Se trata de subestaciones de alrededor de 4 megavatios o de líneas de transmisión eléctrica de 500 kilovatios o más, 500 a 750 kilovatios. Estas líneas de transmisión eléctrica hay que derribarlas. Además, en esa dirección hay varias plantas metalúrgicas. También hay que detenerlas porque en este momento abastecen a la economía rusa. Además, el metal se utiliza para la fabricación de equipo militar ruso. Y eso sí lo podemos alcanzar. Son varias plantas metalúrgicas en esa dirección. Se pueden alcanzar con Trunchen. Gracias. Enorme. Roman Svetan estuvo al aire en el proyecto Showdown. Roman Grigorievich, cuídate. Nos vemos. Gracias. Adiós.